periodista de larga trayectoria, autor de libros como el de García Luna, El Señor de la Muerte, y a quien siempre recibimos con gran orgullo como parte de esta familia sin censura. Paco, asesinan a Hipólito Mora, uno más en la lista de esta cruenta situación en Michoacán, y espero que el contexto sirva para escuchar tus comentarios, tus opiniones. Un Felipe Calderón que no tiene, bien decía la señora, no tiene madre. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Mira, la realidad es que voy a empezar por lo último y regresamos al tema. Tú dices, preguntas si Felipe Calderón Hinojosa fue un incapaz o que no vio nada en Michoacán. No, mira, Felipe Calderón no fue un incapaz, fue cómplice. Esa es la realidad. Y ahora sí, empezamos, como decir, la ejecución de Hipólito Mora Chávez, uno de los personajes centrales en la formación de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, debe verse como una de las muestras más descaradas de lo que representan las venganzas del PRI y del PAN y de los grupos del crimen organizado que creó Felipe Calderón Hinojosa en sociedad o complicidad con Genaro García Luna, para controlar todo el país. Las autodefensas en Michoacán nacen en febrero de 2013 como una respuesta al control que ejercían la familia michoacana y los caballeros templarios en todo el estado. Se habían, en el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, Genaro García Luna lo que hizo fue crear economías de escala para que los grupos del crimen organizado y crean a la familia michoacana en ese contexto y los caballeros templarios se apoderaran no solo del tráfico de drogas y la producción de drogas sintéticas que se hacía en Michoacán, sino de la producción de limón, de la producción de aguacate, de la exportación ilegal de acero al mercado de China, y se apoderan los grupos del crimen organizado de todo el estado de Michoacán, de todo. Cuando entra el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012, en 2013 nacen las autodefensas como una respuesta a todo lo que había pasado en el gobierno de Felipe Calderón. No, mira, no era una casualidad, ni eran nuevas. Las autodefensas habían nacido en 2006 en el estado de Guerrero. Así que estos personajes crean las autodefensas, el doctor José Manuel Mireles, que murió, Estanislao Beltrán Torres e Hipólito Mora, entre otros. Había muchos otros, pero ellos son el eje, son la cabeza. La crean para defenderse de los grupos del crimen organizado que habían creado economías de escala y se habían apoderado del gobierno de Michoacán con Fausto Vallejo desde que era presidente municipal en Morelia en 2008-2011. Luego llegó a la Secretaría General de Gobierno y sigue negociando con los cárteles, con los capos del crimen organizado, sobre todo la familia michoacana y los caballeros templarios, y negocian con él, negocian con José de Jesús Reina Figueroa, que es su interinato, luego otra vez con Fausto Vallejo, con Salvador Jara Figueroa, hasta Silvano Aureoles Beltrán, Silvano Aureoles Conejo, que acaba de terminar. Entonces negocian todos con el crimen organizado y así nacen las autodefensas. Y en ese contexto, en 2014, el 15 de enero de 2014, mediante un decreto del presidente Enrique Peña Nieto, llega Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la paz. En Michoacán, que en realidad es una especie de supragobernador o virrey, como le llamaban entonces, y deja a la gubernatura, no tenía nada que hacer. El gobierno de Enrique Peña Nieto arma a las autodefensas, las protege, les da todo lo que piden, pero algunas de estas, pero sin ningún proyecto, nada, se corrompen. Algunas se corrompen, por ejemplo,
y empiezan a negociar también con los grupos del crimen organizado, se corrompen, negocian con ellos, sobre todo las células de Tanislao Beltrán Torres. Negocian con el crimen organizado, ¿para qué? Porque Alfredo Castillo Cervantes no llegó a negociar la paz, llegó a crear un cártel del crimen organizado con gente de la Ciudad de México, con grupo de Enrique Peña Nieto. Así que crean un supercártel, arman a todos los cárteles, arman algunos grupos de autodefensas y crean un caos en Michoacán. Y ese caos persiste. ¿Por qué? Porque es un problema que viene desde 2006. 2006, 2012 ya no aguantaron, crean, pero Alfredo Castillo Cervantes, que es la voz y la mano de Enrique Peña Nieto, corrompen a las autodefensas y negocian con el crimen organizado que había estado controlado directamente por Felipe Calderón Hinojosa y por Genaro García Luna. Así que es un desastre que hay que arreglar de poco a poco. Y esto más parece una conspiración de los grupos de Felipe Calderón Hinojosa, de los grupos de Enrique Peña Nieto y el crimen organizado que operaba a través de ellos, con la complacencia de ellos y la complicidad. Así que debe verse el atentado contra Hipólito Mora Chávez en todo ese contexto. Todos esos grupos que llegan a controlar no al gobierno michoacano, a toda la sociedad michoacana, se levantan en armas, que eso son las autodefensas, es un levantamiento en armas contra el narcotráfico, pero no hay un levantamiento porque cuando llega Alfredo Castillo Cervantes, los infiltra y los hace negociar, sobre todo te digo, la primera célula que negocia de las autodefensas con el crimen organizado es la de Tanislao Beltrán Torres. Así que se hace un desastre que es el que vivimos hoy, y hoy tenemos que ver esto como parte de los grupos de Peña, de los grupos de Calderón, por propalar una narrativa de que AMLO apuesta por el caos, de que el presidente López Obrador apuesta por eso, por el caos, por la violencia, con miras a los próximos 17 meses cuando tiene que entregar el gobierno. Así que Calderón no es un tipo incapaz, fue un cómplice de la violencia en Michoacán, un cómplice que permitió a García Luna controlar economías de escala que se dedicaban no solo al tráfico de drogas, no solo al tráfico de precursores de drogas a través del puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán, sino que se dedicaban a controlar a todos los productores, a todos los agricultores, a todos los ganaderos a través de la extorsión. Así que ese es el caos que tiene que arreglar Morena, que tiene que arreglar el presidente López Obrador y que se está haciendo. Pero esto tiene que verse como un parte de una conspiración de los grupos de Calderón, de los grupos de Enrique Peña Nieto y de los grupos del crimen organizado que trabajaban con Enrique Peña Nieto y que trabajaban con Felipe Calderón y con Genaro García Luna, Vicente. Así es.